oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. ¿Qué tal? Esta vez estamos con Fernando Gómez. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo estás tú? Estamos muy bien. En esta ocasión contactamos con ustedes, con Mensuario Identidad, hablando de la historia, en concreto de la crisis de valores. Vamos a hablar con Fernando Gómez, que actualmente estudia una licenciatura en Historia. Y bueno, nos quería contar un poco esa crisis de valores que no solo se vive en la Europa desde la que nosotros nos encontramos, sino también desde el punto de vista que cálculo nos pueda ofrecer más particularmente, dada su posición en Sudamérica, concretamente en Uruguay. Sí, exactamente. Digamos, hay temas que son propios de acá de Uruguay, de nuestro país, en el Río de la Plata. Hay una crisis de valores, digamos, que afecta a todo el continente, a toda la parte hispanoamericana, digamos, ¿no? Uh-huh. Del Río Grande para abajo, ¿no? De México para abajo, que es tal vez una crisis de identidad, pero que se viene arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Desde hace muchos siglos. Y por otro lado, en Europa ustedes, yo creo que están viviendo una crisis de valores que trasciende los continentes, que trasciende todo. ¿A qué me refiero a la crisis de valores? Cuando de alguna manera ya se deja de creer en algunas cosas y se produce un vacío en creencias, en cosas que de alguna forma son firmes para cada uno de nosotros como individuos, no sea solo como naciones, sino como personas, y empieza a sustituirse ese vacío por lo que yo llamaría no valores. A ver, quiero decirte, ¿cuál es el problema de la crisis de valores? Para mí, desde mi punto de vista, y es una forma personal, digamos, ¿no? Pero mirando a lo largo de la historia, las crisis de valores siempre son el preámbulo de grandes cambios en la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. En la historia de los individuos, en la historia de las naciones, y cambios lamentablemente muy terribles, digamos, ¿no? Del orden, por citar algo, digamos, ¿no? Que para ustedes es muy conocido, como la caída del Imperio Romano, que dio paso a toda una nueva era. Esos cambios de valores, esa crisis de valores, hace que la gente empiece a creer en cosas que, por decirlo de alguna manera, son vacías. Y al no tener una identidad que te permita afrontar los vientos, los problemas que afrontan, se da paso a que ocurra un montón de, a ver cómo te podría decir, un montón de cosas que van a llevar a problemas sociales, económicos, y que conducen después a un montón de enfrentamientos más desastrosos. ¿Qué me refiero con la crisis de valores? Fundamentalmente a lo que ocurre dentro de la familia, o en primer lugar a lo que ocurre dentro de la familia, pero también a lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Vos fíjate que hoy en día, más allá de todos los programas de educación que hay, de todo el presupuesto que hay en la educación, de todo lo que se habla de educación, ¿tá? Uh-huh. En particular acá en este país es recurrente el porcentaje que se dedica al PBI a la educación, ¿no? Tanto a la educación pública como a la universitaria, ¿no? Supongo que así también. Pero no hay que olvidarse que hoy tenemos un gran competidor de eso que se llama la educación formal. La educación primaria, la escuela, la educación secundaria, lo que llamamos acá el liceo y la universidad. Pero sobre todo me refiero a la escuela y al liceo. Y tenemos algo que tiene mucho más llegada que la educación. Y eso es la televisión. La televisión hace unos años atrás, ahora la televisión se está sustituyendo por otras cosas. Pero la televisión sigue teniendo peso. Tiene tal peso que todos los modismos de hablar, toda la forma de comportarse, de hablar, tienen más peso eso que la educación en la escuela, en el liceo. En ese sentido, Fernando, sí me gustaría preguntarle la diferencia, no sé si existe esa diferencia, pero al hablarnos de televisión,
Aquí, por ejemplo, concretamente en España, no sé si ya en Europa, diría también que sí, podríamos ir sustituyendo la televisión por el dispositivo móvil, por los smartphones, los teléfonos inteligentes. Sí. De alguna forma la televisión es un arcaicismo, digamos, estoy de acuerdo contigo, digamos, pero es una forma de dar motivo, porque empezó con el tema de la televisión. Y fíjate vos que hay programas acá, sobre todo de la televisión argentina, pero temas como, por ejemplo, como El Gran Hermano, digamos, lo que se llaman hoy los reality shows, tienen mucho más peso, pero mucho más peso que la educación formal. Y eso comienza ya desde la escuela, los chiquilines toman esas cosas como modelos. Y eso conduce, entre otras cosas, a cosas como ves en la calle, a veces, conductas de los chiquilines, y que lleva a que muchos de nosotros hablemos, esta gente, esta chiquilín de hoy en día, bueno, yo me acuerdo de mi viejo cuando decía, no sé cómo les puede gustar estos melenudos, y los melenudos eran los Beatles, y no sé si te acordás tú, los Beatles, no sé si te acuerdas, pero claro. Los Beatles en su momento eran un trajecito, una melenita, cualquiera, y cantando canciones que eran muy lindas, digamos. Entonces no me quiero poner esa actitud de, por decirlo de alguna manera, de viejo, digamos, ¿no? Pero hay una falta de respeto por cosas. Sí, bueno, pero es cierto que también podemos establecer a los Beatles como una referencia en los 70, ¿no? Pero también es cierto que los Beatles hicieron una gran música, no podemos comparar tampoco, ¿no? Con un Gran Hermano que realmente no tiene una base cultural, no tiene una base musical, no tiene nada que podamos decir más allá que quizá podamos relacionarlo con 1984, ¿no?, de George Orwell, que ahí sí tendríamos un poco de base cultural, pero desvirtuada totalmente hacia lo frívolo. No, de acuerdo, digamos, no hay que confundir las causas con los efectos, digamos, en eso estoy de acuerdo, pero aquellas aguas trajeron estos lodos. Quiero decir, toda esa música que surgió, pero no solamente la música, todo un movimiento que hubo contestatario a una época que se vivía antes, la época de nuestros padres, que a su vez nuestros padres fueron contestatarios de una época anterior, una época de autoritarismo en la cual el padre de familia hablaba y todo lo demás se callaban la boca. Ya nuestros padres esa cultura la habían dejado. Pero nosotros, ya te digo, yo soy del año 50, del 54, ¿no? Uh-huh. Ya también la familia no estaba tan autoritariamente compuesta. Pero sin criticar a los Beatles, porque a mí me gusta incluso la máquina, sigo escuchando y me gusta, digamos, yo crecí en esa época, digamos, ¿tá? Vos mirá cómo empezó esa música y en lo que terminamos ahora. Hay, por ahí hace tiempo que no lo veo, pero hay por internet me llegó, digamos, ¿tá? En Brasil surgió, iban comparando lo que era la música de los años 30, los años 40, los años 50, 60, 70, 80, 90, y cómo ha ido degradándose la música. A eso me refiero con la crisis de valores. Uh-huh. Que cada vez se ha tendido a ponderar ¿cómo te puedo decir? Los valores bajos, digamos, ¿tá? Entonces se habla de las canciones románticas, los años 30, como la persona va al balcón de su amada y le canta una serenata. Después en los años 40, con la Radio Nacional, va y le pasa una canción a ella. En los años 50, cómo iban a las boates, iban a bailar. En los años 60, cómo venía el melenão, como dicen ellos, el melenudo en su fusquiña, con el pasafita y le cantan. Pero si tú escuchás la música que está de moda hoy en día, realmente es de una bajeza aberrante. Hay de todo un poco, porque sobre todo en Europa, digamos, se cultiva el gusto por las cosas finas, pero estoy hablando en términos generales. Claro. En términos generales ha bajado mucho el nivel, pero no solamente la música, el tema esencialmente es de crisis de valor, y eso conduce tarde o temprano a grandes crisis en las sociedades, porque cuando las personas piensan nada más en sus instintos más básicos, ¿no? Y vos ves que tanto la televisión como la música apela al sexo, pero al sexo crudamente ya, despojado de sentimiento, despojado de erotismo, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando hay una falta de valores. Sí, a la falta, en ese caso, a la falta de sugerencia, a la falta de proposición, ¿no? No, es todo muy directo, muy poco sugerente. Sí, exactamente. Y me refiero a la televisión, cuando hablo de televisión en términos generales, hoy ya día no es la televisión, como hace años, ahora 30 años atrás, en una conferencia acá, un empresario del sector informático
hablando de los cambios de paradigma, de los cambios que se producen en la tecnología, cómo hay que estar atento a esas cosas. Él hablaba de que cuando él era niño, estoy hablando de hace 30 años atrás, cuando él era niño, la televisión venía por el aire y el teléfono por el cable. Y que ahora la televisión venía por el cable y el teléfono por el aire. Entonces, ¿cómo hay que estar al tanto de esos cambios? Me refiero a la televisión en un sentido muy amplio, digamos, ¿no? Pero la televisión sigue teniendo peso. Más allá de todo el acceso que hay, Facebook, a través de la web, por internet, por YouTube, la televisión sigue teniendo un peso muy grande en la sociedad. Porque también los que están atrás de la televisión también están de alguna forma controlando lo que pasa en las redes, digamos, ¿no? Y volviendo, Fernando, al tema que comentabas sobre la educación, sobre los liceos, sobre los colegios, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que debería involucrarse en los centros educativos en torno a eso? Hasta que no se tenga en cuenta que la educación formal tiene un competidor muchísimo más importante, que es la televisión, vuelvo a repetir, en un sentido muy amplio, no hay un problema. El problema no pasa por un porcentaje del PBI. Pasa, por ejemplo, en este país que digamos que los gremios de la educación solicitan mucho. Es cierto que se necesitan fondos, pero no solamente fondos que se necesitan para la educación, porque lamentablemente el nivel de muchos maestros ha bajado mucho, con honrosas excepciones. En los liceos también ha bajado mucho, pero ha bajado mucho también la disciplina en los colegios. ¿Y cuál es lo importante de la disciplina? Tanto ustedes como nosotros hemos vivido épocas de autoritarismo, entonces disciplina muchas veces se confunde con un autoritarismo exacerbado. Pero cuando voy a la disciplina me refiero a que imponer límites. ¿Y por qué son necesarios los límites? En la crianza de nuestros hijos, pero en la crianza de los hijos de un país. Porque los límites son una defensa. Fíjate vos, el árbol, cuando empieza a crecer, si tú no le pones lo que se llama un tutor, va a crecer ¿hacia dónde? Hacia donde lo lleven los vientos y hacia donde más calienta el sol. Y nosotros, como niños, si no tenemos límites, vamos a ir creciendo para donde sople el viento de la calle, el viento de los amigos, el viento de las modas, y hacia donde más calienta el sol. Entonces, por eso es necesario que se impongan límites, por eso es necesario la disciplina. Y eso se perdió totalmente. Pero hasta que no se acepte que la televisión es el gran competidor en la formación, no en enseñar a escribir y a leer, no enseñar a sumar 2 más 2, que es importante. En la formación como personas, como individuos, hasta que no se acepte eso, es imposible que las políticas educativas tengan ¿cómo te puedo decir?, una incidencia mayor que saber leer y escribir, hacer unas cuentas y formar gente para que pueda trabajar un tiempito y después pasar al seguro-desempleo. O empezar en el seguro-desempleo y trabajar cuando pueda. A eso me refiero con la crisis de valores. Ya comienza desde la niñez. Por un lado, en la formación como individuo, digamos, ¿no? Que como individuos, desde bebés somos individuos. Sí, porque incluso la crisis de valores tiene la familia. Podríamos hablar incluso de una crisis de valores en la propia televisión, porque no sé allá, pero aquí, por ejemplo, en España tenemos claros ejemplos de cadenas que fueron pues primigenias. Aquí se comenzó a emitir en el año 56 Televisión Española. La 2 de Televisión Española era un alto referente en documentales, en programas educativos de divulgación científica, cosa que con el paso de los años se ha ido perdiendo también. Así que hay una crisis también en la televisión. No, ni que hablar. Digamos, que es a su vez efecto de lo que pasa en la sociedad, pero es causante también, ¿no? Si empieza como causante y termina como efecto, y después o empieza como efecto y después como causante, está muy ligado. Siempre todas esas cosas están muy ligadas a los centros de poder, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas no son ajenas a lo que ocurre. Ahora, la televisión en sí es una empresa comercial. Como empresa comercial, bueno, tiene que tener utilidades. Y para que tenga utilidades tiene que llegar a lo que a la gente le gusta. Está punto y aparte, eso está bien. Lo que tiene que haber un contrapeso a eso. Ahora, no alcanza con que haya, por ejemplo, como existe acá, una televisión oficial que intenta hacer programas de mayor calidad, programas culturales, pero que no los ve nadie.
Desgraciadamente es así. Sí. ¿Por qué? Porque en general a la gente de todo nivel social está para más lo inmediato. Y en ese sentido es que me refiero a la crisis cultural. Cada vez se pierde más de vista la trascendencia de las cosas, sino que cada vez buscamos más la inmediatez. A eso me refiero que hay primero un vacío de valores, que luego se van sustituyendo paulatinamente por lo que llamo no valores. Es decir, la oposición a la verdad. Entonces, por ejemplo, cuando importa más que yo esté bien, económicamente, independientemente cómo está mi vecino y todo lo demás, cuando no existe solidaridad, cuando no existe, hay una palabra muy trillada que es conciencia social, no me gusta porque estuvo muy en moda y está muy trillada la expresión, pero de alguna forma sí, de que todos somos ciudadanos de esta polis, todos somos ciudadanos del Urbis y del Orbis, y lo que pasa en un lado, tarde o temprano nos va a afectar. España, por ejemplo, ¿tá?, que ha tenido en sus momentos complicados, ha tenido migraciones masivas españolas en ciertos lados. Después acá también nosotros hemos tenido migraciones masivas de aquí para allá. Y ahora otra vez se revertió la cosa para España. Son ciclos que trascienden un poco a veces a ciertas naciones porque estamos dependiendo de las metrópolis, ¿no? Pero, y acá sí se me fue por las ramas un poco, pero quiero decir que todas estas cosas que ocurren, uno no puede decir, yo estoy encerrado en Europa y lo que pasa en otra parte no me afecta. Terminó afectándole a los europeos. Ni nosotros los americanos podemos decir, bueno, pero acá tenemos una vida. No, tarde o temprano, lo que nosotros hagamos o dejamos de debe afectar al resto del mundo. Y no tiene nada que ver con la globalización. Y porque estamos realmente en un mundo sin barrera, pero no desde ahora, desde que el hombre salió de las cavernas. Cada vez se ha ampliado más, nada más que eso. Y esa crisis de valores, con los medios de comunicación que hay sí hoy en día, ahí sí entra lo que se llama la globalización, se tiende muy rápido de un lado a otro. Entonces, la crisis de valores que hay acá, yo creo que también se da en Europa, porque cada vez de a poco, lentamente, dejan de creer cada vez en ustedes y en valores firmes. Eso hace que las nuevas generaciones cada vez tengan menos valores, porque ya nuestros padres dejan de creer en algunas cosas. Uno a veces dice, estos chiquilines cada vez son más, pero esos chiquilines tienen padres. ¿Qué pasa con esos padres? ¿Y qué pasa con esas familias? Y no es un tema de divorcio, porque también las familias de mis abuelos, ¿cuántas de esas familias no estaban divorciadas? Porque sencillamente estaba mal visto el divorcio, o porque la mujer no podía casarse y se mantenían años manteniendo una familia que no es solamente el tema del divorcio. Pues para finalizar, Fernando, porque se nos acaba el tiempo ya, vamos a ser breves, te voy a lanzar una última pregunta aprovechando que, bueno, pues tus conocimientos informáticos también, no sé si allí habláis del término nativo digital. Aquí sí se habla del nativo digital, pues esas personas nacidas aproximadamente en los años 80, ¿no?, que han crecido con ordenadores, con redes sociales en la adolescencia y demás. Y trasladándolo al ámbito educativo, como también comentábamos, ¿qué papel hay que fomentar, qué papel hay que intensificar en las aulas para que los profesores también ayuden a educar? Porque una cosa es ser nativo digital y otra cosa es conocer y saber utilizar esas herramientas. Claro, estoy de acuerdo contigo. Digamos, no podemos negar la tecnología y decir... para mí pasa el tema de que en la web se encuentran muchas cosas malas, por empezar, y hay muchísimas cosas buenas. Entonces, ¿cómo encauzar a buscar las cosas buenas? Y eso sí parte desde el colegio, en el sentido de plantear trabajos concretos. Y hay una iniciativa que, no de ahora, de hace años, de hace décadas, que surgió en Estados Unidos, y se llama el WebQuest, y de alguna forma lo que propone es que desde la escuela se planteen temas y que los chiquilines armen una especie de monografía, no vamos a ser tan exquisitos, digamos, pero en lo cual también los padres se involucren, y en lo cual los profesores van orientando a los chiquilines cómo tienen que buscar en la web y qué cosas elegir y qué cosas descartar. Quiero decir, que no se transforme solo en un copy-paste, en copiar y pegar. No,
que haya una investigación y que aprendan a descartar lo que es bueno de lo que es malo. En ese sentido, sí es importante saber descartar las cosas que son interesantes y lo que son opinología barata, ¿me explico? Uh-huh. Vos ponés cualquier tema en Google y te aparecen millones, miles de artículos de gente que simplemente opina sin saber. Sin duda, sí. Pues abogamos por esa filtración y esa ayuda, esa manera de ayudar a los pequeños, a los más jóvenes a... Claro, ya de entrada aprender a buscar y que sea un trabajo de familia a su vez, que los padres estén involucrados en eso. Entonces está la escuela, el niño y la familia involucrada en aprender a distinguir lo que vale y lo que no vale dentro de la web. Pues hagamos que esos cambios que ya vienen dentro de esta crisis de valores hagan que al menos haya valores dentro de la familia en torno a todos estos cambios tecnológicos para que la evolución pueda ser positiva y las nuevas generaciones hagan un uso correcto de toda esa información tan caótica que circula por las redes. Muchas gracias Fernando Gómez. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Y hasta la próxima. Vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden acceder a la web mensuarioidentidad.com.uy, donde encontrar más contenidos del Mensuario Identidad Uruguay. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Bueno, gracias, que tengan una linda primavera. Nosotros tenemos acá un otoño bastante pasable.